Hablar de 2026 dentro de las profecías de Nostradamus no es una casualidad ni un capricho moderno. Es el resultado de una lectura cuidadosa de sus cuartetas, de los ciclos históricos que se repiten y de una constante inquietante. La forma en que ciertos años parecen funcionar como puntos de ruptura. Nostradamus no escribía fechas de manera directa. Lo hacía a propósito. Su lenguaje era oscuro, simbólico, fragmentado, diseñado para sobrevivir al tiempo y a la persecución. Pero precisamente por eso, cuando varias líneas empiezan a encajar en un mismo periodo, el mensaje se vuelve difícil de ignorar. A lo largo de sus escritos, Nostradamus habló de años en los que los reinos temblarán, de momentos en los que el orden antiguo caerá y de periodos donde el pueblo no reconocerá a sus líderes. Estas frases no describen un evento aislado, sino un clima, una atmósfera histórica. Y cuando se observan los grandes colapsos del pasado, imperios que cayeron, guerras que nadie creyó posibles, crisis que parecían impensables, todos comparten una característica: no comenzaron de golpe, sino que fueron precedidos por años de advertencias ignoradas. 2026 encaja en ese patrón, no como el inicio de todo, sino como el punto en el que lo que ya está gestándose deja de poder ocultarse. Nostradamus hablaba de años bisagra, momentos en los que la humanidad se ve obligada a cruzar un umbral. Antes de ese año, aún existe la ilusión de control. Después, solo queda adaptación. En sus cuartetas, estos años aparecen asociados a palabras como ruptura, revelación, caída y juicio, no necesariamente en un sentido religioso, sino como un ajuste brutal de la realidad. Lo inquietante es que, cuando se superponen estas ideas con los ciclos históricos, 2026 aparece justo al final de un periodo prolongado de tensiones acumuladas. Nostradamus creía firmemente en los ciclos, en la repetición del comportamiento humano. Para él, la historia no avanzaba en línea recta, sino en espirales. Los mismos errores, las mismas ambiciones, las mismas luchas, solo que con nombres distintos. Por eso, cuando describía el futuro, en realidad estaba describiendo el pasado proyectado hacia adelante. En varias cuartetas se menciona un tiempo en el que las estructuras políticas se debilitan, donde las alianzas se rompen desde dentro y no por enemigos externos. Esto es clave para entender por qué 2026 no es presentado como un año de inicio, sino de exposición. Lo que estaba oculto sale a la luz. Lo que se sostenía por inercia comienza a resquebrajarse. Nostradamus advertía que estos momentos eran los más peligrosos, porque la humanidad suele reaccionar tarde, cuando ya no hay margen para correcciones suaves. Otro elemento central es la idea de advertencia. Nostradamus no escribía para sembrar miedo, sino para alertar. Sus textos están llenos de avisos disfrazados de enigmas. El problema es que, según él mismo insinuó, las advertencias casi nunca son escuchadas cuando aún hay tiempo. El ser humano tiende a negar lo incómodo, a posponer lo inevitable. Por eso, cuando llega el año señalado, el impacto es mayor. No porque no se haya anunciado, sino porque nadie quiso tomarlo en serio. 2026, en este contexto, aparece como un año donde convergen múltiples tensiones, sociales, políticas y naturales. Nostradamus hablaba de un mundo cansado, dividido y confundido, incapaz de distinguir entre verdad y manipulación. Ese estado previo es fundamental. Sin él, el colapso no ocurre. El año marcado no crea el caos, simplemente lo revela. Este primer punto es esencial para entender todo lo que viene después. Si 2026 es el año bisagra, entonces los eventos que Nostradamus describió para este periodo no deben leerse como hechos aislados, sino como consecuencias inevitables de un proceso largo. Un proceso que, según sus palabras, comienza mucho antes de que la mayoría se dé cuenta y culmina cuando ya es imposible mirar hacia otro lado. Y es precisamente desde esta base, desde este año señalado entre sombras, que se despliegan las demás profecías. Porque una vez que el equilibrio se rompe, el mundo entra en una fase donde el orden conocido deja de ser la norma. Y eso es solo el comienzo. Una vez entendido por qué 2026 aparece como un año bisagra en las profecías de Nostradamus, el siguiente paso es observar qué ocurre cuando ese umbral es cruzado. Nostradamus no hablaba de un colapso repentino, ni de una explosión inmediata del mundo conocido. Describía algo mucho más inquietante: la descomposición lenta del orden,
la caída progresiva de las estructuras que daban estabilidad a las sociedades y el surgimiento de un caos que no llega con estruendo, sino con confusión. En varias de sus cuartetas, el vidente francés menciona reinos divididos, pactos rotos y coronas debilitadas por su propia ambición. Estas frases no apuntan a una invasión externa clásica, sino a un colapso que nace desde dentro. Según Nostradamus, el verdadero peligro no proviene de enemigos visibles, sino de la incapacidad de los sistemas para sostenerse a sí mismos. Cuando las instituciones pierden legitimidad, el orden comienza a erosionarse incluso sin un conflicto abierto. El colapso del orden mundial, tal como lo describe Nostradamus, no es un evento único, sino una cadena de reacciones. Primero, la desconfianza. Los pueblos dejan de creer en sus líderes, en sus leyes y en sus promesas. Luego, la fragmentación. Las alianzas que parecían sólidas se vuelven frágiles, y los intereses individuales pasan a dominar sobre cualquier proyecto colectivo. Finalmente, el vacío. Y cuando el orden se retira, el caos no tarda en ocupar su lugar. Nostradamus advertía que este tipo de caos es especialmente peligroso porque no tiene una forma definida. No se manifiesta de inmediato como guerra o destrucción visible. Al principio, se presenta como desorganización, como decisiones contradictorias, como mensajes confusos. El ciudadano común no entiende qué está ocurriendo, solo percibe que algo ya no funciona como antes. Esa sensación de incertidumbre constante es, según las profecías, uno de los signos más claros de que el colapso ya está en marcha. Otro elemento clave en este proceso es la ruptura del equilibrio de poder. Nostradamus hablaba de grandes potencias que, confiadas en su fuerza pasada, no perciben su propia decadencia. En sus textos, estas potencias no caen por un ataque directo, sino por exceso de orgullo y por una falsa sensación de invulnerabilidad. El caos surge cuando quienes deberían sostener el orden se convierten en parte del problema. En este escenario, el mundo entra en una fase de transición peligrosa. No existe un nuevo sistema que reemplace al antiguo, pero el viejo ya no puede sostenerse. Nostradamus describía este periodo como uno de los más oscuros, no por la cantidad de muertes, sino por la pérdida de referencias. La gente ya no sabe a quién creer, qué reglas siguen vigentes ni qué futuro esperar. El caos, entonces, no es solo externo, sino mental y social. Lo más inquietante es que, según las cuartetas, este colapso no ocurre de forma sincronizada. Algunas regiones sienten el impacto antes que otras. Algunos pueblos creen estar a salvo, mientras otros ya están inmersos en el desorden. Esta asimetría genera una falsa sensación de seguridad en quienes aún no han sido alcanzados por la crisis, reforzando la idea de que el problema es ajeno, lejano, controlable. Pero Nostradamus insistía en que el caos, una vez liberado, no reconoce fronteras. Sin un orden sólido, cualquier chispa puede convertirse en incendio. Y es precisamente en este mundo fragmentado, desconfiado y debilitado, donde surgen los conflictos que ya no necesitan ser declarados para destruirlo todo. Cuando el orden mundial se resquebraja, el caos no grita su llegada, simplemente se instala, y desde ahí, comienza a moldear el destino de las naciones. Tras el colapso progresivo del orden mundial descrito por Nostradamus, el escenario queda preparado para una de las advertencias más inquietantes de sus profecías. Una guerra que no comienza con una declaración oficial, que no tiene un inicio claro ni un frente definido, pero cuyos efectos alcanzan a todos. Nostradamus hablaba de conflictos silenciosos, de luchas que no se anuncian con trompetas, sino que se infiltran lentamente en la vida cotidiana hasta convertirse en una realidad imposible de ignorar. En sus cuartetas aparecen referencias a batallas sin estandartes, enemigos invisibles y pueblos vencidos antes de luchar. Estas frases sugieren una forma de guerra muy distinta a las del pasado. No se trata de ejércitos enfrentados en campos abiertos, sino de un enfrentamiento constante y difuso, donde las armas no siempre son físicas y el daño no siempre es inmediato. Según Nostradamus, esta guerra se aprovecha precisamente del caos previo, de la falta de orden y de la confusión generalizada. Uno de los aspectos más perturbadores de esta guerra es que muchos no llegan a reconocerla como tal. Al no haber una declaración formal, al no existir un momento claro que marque su inicio,
las personas tienden a adaptarse poco a poco a condiciones cada vez más restrictivas y hostiles. Nostradamus advertía que este tipo de conflicto es especialmente efectivo porque desgasta sin provocar una reacción inmediata. La población siente el impacto, pero no identifica al enemigo ni comprende el alcance real de lo que está ocurriendo. En este contexto, el miedo se convierte en un arma central. No un miedo explosivo, sino un temor constante, silencioso, que se filtra en las decisiones diarias. Nostradamus describía sociedades paralizadas por la incertidumbre, donde la gente comienza a autocensurarse, a desconfiar de los demás y a aceptar condiciones que antes habrían considerado inaceptables. Esta guerra, según sus palabras, no busca la destrucción total, sino el control prolongado. Otro elemento clave es la fragmentación social. La guerra no declarada divide a los pueblos desde dentro. Grupos enfrentados, narrativas opuestas, verdades contradictorias. Nostradamus hablaba de hermanos enfrentados sin espada, una metáfora poderosa que sugiere conflictos internos más devastadores que cualquier invasión externa. Cuando una sociedad se fractura internamente, su capacidad de resistencia desaparece, y el conflicto se perpetúa sin necesidad de fuerza directa. Además, Nostradamus advertía que esta guerra se desarrolla en múltiples niveles al mismo tiempo. No solo afecta a los territorios o a las economías, sino también a la mente humana. La manipulación de la información, la confusión deliberada y la saturación constante generan un estado de agotamiento colectivo. En ese estado, las personas dejan de buscar soluciones y se limitan a sobrevivir. Y para el profeta, ese era el verdadero triunfo del conflicto, cuando la resistencia se diluye por cansancio. Lo más inquietante es que, según las cuartetas, esta guerra no tiene un final claro. No hay tratados definitivos ni celebraciones de victoria. Simplemente se transforma, adopta nuevas formas, cambia de escenario. Nostradamus veía este tipo de conflicto como una consecuencia directa del colapso del orden mundial. Una vez que las reglas desaparecen, la guerra se convierte en un estado permanente, no en un evento excepcional. Porque cuando la humanidad se encuentra atrapada en una guerra constante, silenciosa y sin rostro, el entorno mismo comienza a reaccionar. Nostradamus advertía que el conflicto humano no queda aislado, que sus efectos se reflejan también en la naturaleza y en el cielo. Y es ahí donde aparecen las señales que, según él, nadie puede ignorar por mucho tiempo. Cuando la humanidad entra en una fase de guerra constante y no declarada, como la que describía Nostradamus, el impacto no se limita a lo político o social. Según sus profecías, existe un punto en el que el desequilibrio humano comienza a reflejarse en el mundo natural. Nostradamus veía la naturaleza no como un elemento pasivo, sino como un espejo que responde al caos de los hombres. Y es en ese contexto donde aparecen sus inquietantes referencias al fuego del cielo y a las señales imposibles de ignorar. En varias cuartetas, Nostradamus menciona cielos alterados, luces extrañas, calor excesivo y fenómenos que rompen la normalidad. Estas imágenes no deben entenderse únicamente como eventos aislados, sino como advertencias. Para él, cuando el orden humano se rompe y la guerra se vuelve permanente, la naturaleza deja de ser predecible. El mundo entra en una fase de inestabilidad donde lo que antes seguía patrones claros comienza a comportarse de manera errática. El fuego del cielo es una de las expresiones más repetidas y debatidas. Nostradamus lo utilizó para describir eventos que descienden desde lo alto y alteran la vida en la tierra. No siempre hablaba de destrucción inmediata, sino de señales que generan temor y desconcierto. Cielos enrojecidos, temperaturas extremas, fenómenos que parecen advertir más que castigar. Según su visión, estas manifestaciones no llegan sin motivo. Aparecen cuando la humanidad ignora todas las señales previas. Otro punto clave es la relación entre estos fenómenos y la fragilidad de las sociedades. Nostradamus advertía que, en tiempos de caos, incluso los desastres naturales tienen un impacto mayor. No porque sean más violentos, sino porque encuentran a la población debilitada, dividida y sin capacidad de respuesta. Un mundo en guerra silenciosa no está preparado para enfrentar crisis adicionales. Cada evento natural se convierte entonces en un amplificador del colapso ya existente. Las cuartetas también hablan de la tierra que tiembla y de aguas que se levantan más allá de sus límites.
no como castigos divinos, sino como consecuencias inevitables de un desequilibrio acumulado. Nostradamus no separaba al ser humano de su entorno. Para él, la arrogancia, la ambición desmedida y el conflicto constante alteran el equilibrio general. Cuando ese equilibrio se rompe, la naturaleza responde, no con intención, sino por reacción. Lo más inquietante es que estas señales, según Nostradamus, no son interpretadas correctamente en su momento. La humanidad tiende a verlas como hechos aislados, como accidentes o coincidencias. Pero en sus escritos, estas manifestaciones forman parte de un patrón claro. Son advertencias finales, recordatorios de que el mundo ha entrado en una fase peligrosa. El problema no es la señal en sí, sino la incapacidad de comprender su significado. Nostradamus insistía en que, cuanto más dividido está el mundo, menos capaces de responder de forma coordinada a estos eventos. Cada región reacciona de manera independiente, compitiendo por recursos, culpando a otros, negando la magnitud del problema. Esta falta de unidad agrava las consecuencias y refuerza la sensación de que el caos es inevitable. Las señales se multiplican, pero la respuesta sigue siendo insuficiente. Cuando incluso el cielo y la tierra parecen inestables, la sensación de seguridad desaparece por completo. Nostradamus veía este momento como el despertar forzado de la humanidad. Ya no es posible fingir normalidad cuando el entorno mismo refleja el desorden interno. Y es desde este escenario, donde el conflicto humano y las señales naturales convergen, que surge la última advertencia. Porque, según Nostradamus, después del aviso final no viene la destrucción absoluta, sino una transformación profunda. Un cambio que redefine el mundo para siempre. Cuando la humanidad entra en una fase de guerra constante y no declarada, como la que describía Nostradamus, el impacto no se limita a lo político o social. Según sus profecías, existe un punto en el que el desequilibrio humano comienza a reflejarse en el mundo natural. Nostradamus veía a la naturaleza no como un elemento pasivo, sino como un espejo que responde al caos de los hombres. Y es en ese contexto donde aparecen sus inquietantes referencias al fuego del cielo y a las señales imposibles de ignorar. En varias cuartetas, Nostradamus menciona cielos alterados, luces extrañas, calor excesivo y fenómenos que rompen la normalidad. Estas imágenes no deben entenderse únicamente como eventos aislados, sino como advertencias. Para él, cuando el orden humano se rompe y la guerra se vuelve permanente, la naturaleza deja de ser predecible. El mundo entra en una fase de inestabilidad donde lo que antes seguía patrones claros comienza a comportarse de manera errática. El fuego del cielo es una de las expresiones más repetidas y debatidas. Nostradamus lo utilizó para describir eventos que descienden desde lo alto y alteran la vida en la tierra. No siempre hablaba de destrucción inmediata, sino de señales que generan temor y desconcierto. Cielos enrojecidos, temperaturas extremas, fenómenos que parecen advertir más que castigar. Según su visión, estas manifestaciones no llegan sin motivo, aparecen cuando la humanidad ignora todas las señales previas. Otro punto clave es la relación entre estos fenómenos y la fragilidad de las sociedades. Nostradamus advertía que, en tiempos de caos, incluso los desastres naturales tienen un impacto mayor. No porque sean más violentos, sino porque encuentran a la población debilitada, dividida y sin capacidad de respuesta. Un mundo en guerra silenciosa no está preparado para enfrentar crisis adicionales. Cada evento natural se convierte entonces en un amplificador del colapso ya existente. Las cuartetas también hablan de la tierra que tiembla y de aguas que se levantan más allá de sus límites. No como castigos divinos, sino como consecuencias inevitables de un desequilibrio acumulado. Nostradamus no separaba al ser humano de su entorno. Para él, la arrogancia, la ambición desmedida y el conflicto constante alteran el equilibrio general. Cuando ese equilibrio se rompe, la naturaleza responde, no con intención, sino por reacción. Lo más inquietante es que estas señales, según Nostradamus, no son interpretadas correctamente en su momento. La humanidad tiende a verlas como hechos aislados, como accidentes o coincidencias. Pero en sus escritos, estas manifestaciones forman parte de un patrón claro. Son advertencias finales, recordatorios de que el mundo ha entrado en una fase peligrosa. El problema no es la señal en sí, sino la incapacidad de comprender su significado. Nostradamus insistía en que,
Cuanto más dividido está el mundo, menos capaces de responder de forma coordinada a estos eventos. Cada región reacciona de manera independiente, compitiendo por recursos, culpando a otros, negando la magnitud del problema. Esta falta de unidad agrava las consecuencias y refuerza la sensación de que el caos es inevitable. Las señales se multiplican, pero la respuesta sigue siendo insuficiente. Este tópico es crucial porque marca un punto de no retorno psicológico. Cuando incluso el cielo y la tierra parecen inestables, la sensación de seguridad desaparece por completo. Nostradamus veía este momento como el despertar forzado de la humanidad. Ya no es posible fingir normalidad cuando el entorno mismo refleja el desorden interno. Y es desde este escenario, donde el conflicto humano y las señales naturales convergen, que surge la última advertencia. Porque, según Nostradamus, después del aviso final no viene la destrucción absoluta, sino una transformación profunda. Un cambio que redefine el mundo para siempre.